Y entonces lo que yo les quiero plantear acá es una lectura del libro, de partes del libro, analizado a la luz de el trabajo que hice toda mi vida, que son 2 doctorados tratando de explicar el mal. Y el primero específicamente sobre el totalitarismo con Hannah Arendt, ¿ya? Y entonces podemos partir con 2 o 3 afirmaciones. Una, la afirmación de Mao, de que es mejor que muera la mitad de la población con tal de que la otra mitad pueda comer a gusto. Eso lo cita acá Gastón, que también le doy las gracias a él, a la Tere y a todos ustedes por darme la oportunidad de mostrarles la mirada. Con qué mirada una persona que se ha hecho esa pregunta angustiosamente toda su vida lee este libro. La otra afirmación con la que quisiera partir es que Gastón logra su objetivo. Porque cuando uno lee este libro, se da cuenta que la palabra derechos humanos en boca de un socialista es un insulto. Que uno jamás debería de permitirle ni siquiera a un socialista pronunciar las 2 palabras, derechos humanos. Con este libro queda claro, si querías tener un instrumento que realmente aportara a la batalla cultural, para mí, al menos en mi lectura, esa es la conclusión. La conclusión es: léete el libro de Gastón y después me vienes a hablar de si tu ideología ha respetado alguna vez los derechos humanos, o si siquiera conocen de qué están hablando cuando lo enarbolan. Lo usan como instrumento, obviamente, para encubrir sus malas intenciones. Y lo tercero que quiero decirles es que nosotros, que tú y yo, somos el enemigo porque somos alguien. Y ese alguien es lo que quieren destruir hoy. Y eso es, en parte, lo que les voy a explicar desde mi lectura. ¡Ay, azul! ¿Qué es lo que dice Gastón al comienzo de su libro? Dice: las revoluciones, obradas por los movimientos marxistas, han adoptado en cada lugar características propias manteniendo el mismo tronco ideológico. Todas han fracasado. Ninguna ha cumplido con la promesa mesiánica de engendrar al hombre nuevo y la sociedad nueva. El mismo tronco, varias ramas, muchos frutos y todos amargos. Lo que relato a continuación son algunos de esos frutos, que están en cada uno de los capítulos de este libro, que podemos llamar también, y con toda propiedad, horrores. Desde Hannah Arendt, ¿qué hay tras la ingeniería social, la reingeniería social del socialismo? ¿Qué hay? ¿A qué responden esos horrores? Ella dice: lo que tratan de lograr las ideologías totalitarias, y el progresismo lo es, y se lo voy a demostrar, no es la transformación del mundo exterior o la transmutación revolucionaria de la sociedad, sino la transformación de la misma naturaleza humana. Y por eso este es un tema teológico, porque aquí se trata de reemplazar a Dios. Esos son estos ingenieros sociales. Y la cuestión no es el sufrimiento ni el número de víctimas. Lo que está en juego es la naturaleza como tal, es la creación. Y para ellos es un tema. Y la pregunta entonces, que yo me hacía: ¿fracasar? Porque ese es otro tema. Ellos fracasan cuando nos destruyen. Ellos fracasan cuando tienen a Venezuela como la tienen, cuando logran que Camboya se transforme en un extenso campo de concentración completo. ¿Fracasan? No. Vamos a ver después por qué no. Eso sí, lo que hay. Entonces quisiera partir leyéndoles, bueno, con el micrófono es un poco difícil, pero vamos a hacer todo lo que se pueda. Te da el horror porque yo trabajo los libros como el maestro trabaja la madera. Entonces, cuando el autor ve cómo he tratado su libro, se horroriza. Entonces, les quiero partir leyéndoles para hacer el contraste entre Hannah Arendt, cómo ella analiza esto, cuáles son las categorías de entendimiento filosófico teológico y el contenido del libro que nos transporta, digamos, a la comprensión. ¿Qué hacían los más pequeños? Se pregunta, esta es la historia de Camboya, ¿no es cierto? Es el capítulo del socialismo del Khmer Rouge, ¿no es cierto? El genocidio en Camboya. ¿Qué hacían los más pequeños durante todo el día? Esto una vez que los sacaron a todos de sus casas, los llevaron a campos de trabajo forzado, etc., ¿no? Cuando nosotros estábamos en los campos. Solo recuerdo que lloraban todas las mañanas antes de que nos marchásemos y mendigaban un desayuno que no llegaba. Después, sin energía para hacer preguntas, con la mirada perdida, se callaban, pues sin duda entendían la situación. Era como si, pese a su presencia, estuvieran
ausente. Yo les dije que somos alguien, ¿no? Sí. No se olvidan de esa frase inicial. Por nuestra parte, ya no los abrazábamos ni les acariciábamos como antes. Por miedo a las represalias, dejé de divertirme con Jenny, la hija menor de 8 años, de prodigarle el menor cuidado. Todos los pequeños gestos cotidianos que crean la complicidad entre padres e hijos habían dejado de existir. Todo se había destruido entre nosotros. Los permisos para las visitas, que cuenta Gastón, eran esporádicos y difíciles de obtener, pudiendo pasar varios meses sin verse. Y cuando al fin se obtenía, un marido podía encontrarse con que su esposa y sus hijos habían muerto. Las manifestaciones de cariño familiar estaban prohibidas. Eso, en términos de Hannah Arendt, se lee así. Estar desarraigado significa no tener en el mundo un lugar reconocido. Pregúntenle a los migrantes, inmigrantes, qué es lo que hay detrás de todo ese proceso. Quieren que todos seamos inmigrantes. Eso está en los ODS de la Agenda 2030. Educación para la ciudadanía mundial. Ese es el ODS número 4. El presidente de ese ODS es nuestro presidente, Gabriel Boric. Él está a cargo de la educación mundial, del mundo mundial, ¿sí? El más educado. Entonces, estar desarraigado significa no tener en el mundo un lugar reconocido y garantizado por los demás. Ser superfluo significa no pertenecer en absoluto al mundo, como estos niños que estaban ahí, pero estaban ausentes. Los hombres, en tanto que son algo más que reacción animal y realización de funciones, resultan enteramente superfluos para los regímenes totalitarios. El totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en el que los hombres sean superfluos. Y yo les voy a mostrar que la agenda progresista eso es lo que está avanzando. El poder total solo puede ser logrado y salvaguardado en un mundo de reflejos condicionados, de marionetas, sin el más ligero rasgo de espontaneidad, donde ya no hay alguien, no hay singularidad, no hay identidad, no hay persona. Precisamente porque los recursos del hombre son tan grandes, solo puede ser completamente dominado cuando se convierte en un espécimen de la especie animal-hombre, es decir, como un pescado en un cardumen. Saque el pescado del cardumen y no pasa nada. ¿Sí? Ahora vamos con digamos, estas categorías que están en el primer capítulo del Gulag se repiten en todas las experiencias que narra este libro, excepto el tema del mar específicamente, ¿no? Pero la categoría enemigo del pueblo, ciudadanos indeseables, enemigos de clase, purgas, limpiezas étnicas, mano de obra esclava. A ver, estas categorías, fíjense que ahora tenemos una nueva categoría totalitaria. Va a haber vidas sostenibles y vidas insostenibles. Porque donde usted diga que hay vida sostenible, ergo existe al contrario también, vidas insostenibles, ¿no es cierto? Bueno, eso es la Agenda 2030, para que se den cuenta de lo que hay detrás. O sea, acá tenemos categorías. ¿Cómo se arman estas categorías? Porque los nazis persiguen por raza, primero. En cambio, los marxistas persiguen por clase. Ahora nos tienen a todos persiguiéndose con todo. Las mujeres contra los hombres, las minorías sexuales contra los heterosexuales, esta es la política identitaria, ¿cierto? La propaganda comunista, dice Hannah Arendt, amenazaba al pueblo con perder el tren de la historia. Porque la historia tiene, en esta dialéctica, tiene que llegar a la utopía, que seamos todos felices, ¿no es cierto? Con permanecer desesperadamente retrasado con respecto a su tiempo. Con gastar sus vidas inútilmente, de la misma manera que el pueblo alemán era amenazado por las nazis, con vivir contra las leyes eternas de la naturaleza. Nosotros ahora estamos amenazados por el cambio climático. Con seguir generando CO2 y destruir nuestro planeta. Si esta cuestión está calcada. Estamos viviendo lo mismo, pero no nos estamos dando cuenta de lo que estamos viviendo. Por eso cuando la tele dijo, yo 10 minutos menos, yo dije, yo sí 10 minutos más porque necesito hacer esto. ¿Sí? Entonces, el terror es la realización de la ley del movimiento. Su objetivo principal es hacer posible que las fuerzas de la naturaleza, en el caso del racismo nazi o de la historia, de la lucha de clases, ¿no es cierto?, discurra libremente a través de la humanidad sin tropezar con ninguna acción espontánea que lo pueda detener. Como tal, el terror trata de estabilizar a los hombres para liberar a las fuerzas de la naturaleza o de la historia. Es este movimiento el que singulariza a los enemigos de la humanidad contra los cuales se desata el terror. Y no puede permitirse que ninguna acción u oposición libres puedan obstaculizar la eliminación del enemigo objetivo de la historia o de la naturaleza, de la clase o de la raza, y ahora podemos agregar del planeta. Porque en eso estamos. Guerra contra los campesinos y Holodomor. Aquí voy a volver al libro de Gastón.
Geográficamente, la hambruna golpeó especialmente a Ucrania, en donde se le ha llamado Holodomor, esto es, muerte por hambre. Pero también se extendió al Cáucaso del Norte, Kazajstán y las regiones de los ríos Don y Volga, afectando alrededor de 40 millones de personas con la hambruna. La cifra de muertos es difícil de estimar, debido a la inexistencia de cifras oficiales, qué raro, ¿no?, al silencio impuesto por las autoridades, y a que muchas de las muertes ocurrieron no directamente por hambre, sino por enfermedades causadas por bajas de las defensas y por las condiciones de las deportaciones, pero hay cierto consenso en que la cifra real, en este caso la muerte de hambre de los ucranianos, fue entre 6 y 7 millones de personas. Aunque hay quienes atribuyen la catástrofe no a la intención de las autoridades del régimen, no, sino a las condiciones, adivinen, climáticas, si nos están haciendo lo mismo. Sí. A las condiciones, todos los incendios, en Valparaíso, todo es climático. Si esto es más viejo que el hilo negro y no nos damos cuenta. Adversa o al mal diseño de la colectivización, no supimos hacerlo. La culpa y la inocencia, bajo los totalitarismos, se convierten en nociones sin sentido. Culpable es quien se alza en el camino del proceso natural, de la depuración racial, de la sobrevivencia de los más fuertes. O histórico, en el caso de la lucha de clase, que ha formulado ya un juicio sobre las razas inferiores, sobre los individuos, fíjense que son no aptos para la vida, vida sostenible, vida insostenible. Voy a repetir esa categoría porque es impactante. Sobre las clases moribundas y pueblos decadentes. El terror ejecuta estos juicios y ante su tribunal todos los implicados son subjetivamente inocentes. Los asesinados porque nada hicieron contra el sistema y los asesinos porque realmente no asesinan, sino que ejecutan las sentencias de muerte de la ley de la raza, que dice, bueno, si usted es judío, la ley de la raza supuestamente dice que tiene que ser aniquilado. Entonces yo no soy asesino, yo simplemente soy instrumento de esa ley, ¿se entiende? Sí. Es como cuando uno reza por ser instrumento de Dios, más o menos, ¿no? Los mismos dominadores no afirman ser justos o sabios, sino solo ejecutan un movimiento conforme a su ley inherente. El terror es la legalidad si la ley es la ley del movimiento de alguna fuerza supranatural. La naturaleza, o la historia, o el clima. Sigo con el clima de nuestra nueva agenda totalitaria y ahora globalista. Katyn, ensañamiento soviético contra la nación polaca. Leo. Helada, 35-40 grados bajo cero. La gente fue traída aquí la noche entera y luego guardada en los vagones. Una madre tenía un bebé de unos pocos meses. El niño murió en el vagón sin calefacción. Cuando se abrió la puerta y se dio agua caliente a la gente en cubos, la mujer arrojó al niño muerto directamente a la cara del oficial del NKVD. El pequeño cadáver se cayó entre las vías. El oficial llamó a 2 soldados, se llevaron el cuerpo y eso fue todo. Cuenta Gastón. Los afortunados que lograban llegar a destino debían construir sus nuevas residencias, a veces consistentes en agujeros en el suelo, realizar trabajos forzados y asistir a sesiones de reeducación donde se denigraba a Polonia y a la Iglesia Católica. Debido a la precariedad de las condiciones, la esperanza de vida era inferior a 1 año. Las familias eran desintegradas, pues los niños eran separados de sus padres. ¿Uno es alguien o no es alguien? ¿Qué tan importante es para cada uno de nosotros ser hijos de quienes somos, no? Separados de sus padres, educados en el espíritu del comunismo y el culto a Stalin. Vuelvo con el enemigo objetivo, la introducción de la noción enemigo objetivo. Nosotros somos el enemigo objetivo hoy día, de la extrema izquierda en Chile, no les quede la menor duda. Y cada día, en la medida en que ahora el señor Armendáriz va a rendir cuentas ante la justicia, se suman más personas a esa categoría de enemigo objetivo, a los que somos contrarrevolucionarios. Si ellos se instalan con su narcodictadura, todos nosotros vamos a ser perseguidos. Por eso es tan importante esta categoría. Esta categoría es mucho más decisiva para el funcionamiento de los regímenes totalitarios que la definición ideológica de las respectivas categorías. Es decir, no importa si se trata de que estamos destruyendo el clima, de que somos judíos o de que somos burgueses. Lo importante es que exista la categoría de enemigo objetivo, alguien a quien perseguir. Si se tratara de una cuestión de odio a los judíos o a los burgueses, los regímenes totalitarios podrían, tras la realización de un gigantesco crimen, matemos a todos los burgueses, listo, retornar a las reglas de la vida normal y del gobierno normal. Por lo que sabemos, el caso es el opuesto, y por eso es que no terminan nunca. Si lo de Camboya terminó porque fue invadida por Vietnam, ¿sí? La categoría de enemigos objetivos sobrevive a los primeros enemigos ideológicamente
determinados del movimiento. Conforme a las cambiantes circunstancias se descubren nuevos enemigos objetivos. Los nazis, previendo la conclusión del exterminio de los judíos, habían dado ya los pasos preliminares para la liquidación del pueblo polaco, mientras que Hitler proyectaba incluso diezmar a ciertas categorías de alemanes. Los bolcheviques, habiendo empezado con los descendientes de las antiguas clases dominantes, dirigieron su terror contra los kulaks en los primeros años de la década de los 30, que a su vez fueron sucedidos por los rusos de origen polaco, por los tártaros y los alemanes del Volga durante la guerra, por los antiguos prisioneros de guerra y las unidades de las fuerzas de ocupación del Ejército Rojo después de la guerra, y por la judería rusa tras el establecimiento del Estado judío. No paran nunca. Por eso es que no los podemos dejar llegar al poder. Es así de simple. Esto no termina nunca, porque si termina, entonces tendría que llegar la utopía. Entonces tendría que llegar ese mundo feliz. Que ahora nos dicen no tendrás nada, serás feliz, comerás insectos, serás feliz, etc. Ahora el mundo feliz es prívate de todo para que sobreviva el planeta. Si es que la hicieron genial. Las políticas totalitarias, dice Hannah Arendt, que procedieron a seguir las recetas de las ideologías, han desenmascarado la verdadera naturaleza de estos movimientos en cuanto ha mostrado claramente que no podía existir final para este proceso. Si la ley de la naturaleza consiste en eliminar todo lo que resulta perjudicial y es incapaz de vivir, sería el mismo final de la naturaleza si no pudieran hallarse nuevas categorías de elementos perjudiciales e incapaces de vivir. Si es ley de la historia el que una lucha de clases desaparezcan ciertas clases, significaría el final de la historia humana el hecho de que no se formaran nuevas clases rudimentarias que a su vez pudieran desaparecer en manos de los dominadores totalitarios. En otras palabras, la ley de matar por la que los movimientos totalitarios se apoderan y ejercen el poder seguiría siendo la ley del movimiento, aunque lograran someter a su dominación a toda la humanidad. Y por eso es que el globalismo es tan grave. Dirigido por esta misma gente, y aquí llegamos, la agenda de la vanguardia, ¿no es cierto? En Cuba, la exasperante estabilidad política socialista, Gastón nos cuenta que Fidel reconoció, después de que al principio él había planteado que no era comunista, que no tenía ningún problema, que Fidel después reconoció que él siempre tuvo su otra agenda. Aquí tenemos la otra agenda, la que muchos no están deteniéndose a denunciar. ODS número 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Consiste en involucrar a los consumidores mediante la sensibilización y educación sobre el consumo y los modos de vida sostenibles. Hay modos de vida no sostenibles. Tener tantos niños es solo, pero no va a ser Bueno, ya te da La Agenda 2030 entonces establece nuevas categorías de personas que por su consumo, todos los indicadores, todo esto ODS tiene indicadores después. Y se va a medir la huella de carbono de esto. Y ustedes me pueden decir, ¿esto es una afiebrada fantasía? No, nosotros tenemos... Yo hago clases, tengo un estudiante que trabaja en la banca en Nueva York y que nos contó en clase que él vio una empresa, productora no me acuerdo de qué, pidió un crédito de $10 millones y el banco le respondió, porque en esto está metida la banca, esto sí que le interesa a esa gente, que la tasa de interés del crédito iba a depender de que él registrara hasta la última huella de carbono de todas las empresas relacionadas a su empresa y a su propia empresa. Esto lo estamos poniendo. Avanza y avanza y avanza. Ahora, ¿cómo tú logras la superfluidad? Esto de no ser nadie. Antes de matarte de hambre. Porque tenemos, ¿no es cierto? Esos eran los nadie. Los que eran parte de los ejércitos totalmente sin pensamiento propio, sin una identidad propia, etc. Y los que se murieron por millones en los campos que relata Gastón. Los nadie hoy día. Como mujer binaria me gustaría quedar embarazada con el semen de una mujer. Ahí, miren la mujer de abajo, fue encarcelada. Eso es. Entonces les voy a contar cómo rápidamente ir a una charla sobre esto. Si alguien quiere ir a esa charla, me escribe al correo y yo lo invito a una charla sobre esto. ¿Cómo están creando al nuevo nadie? ¿Cómo están destruyendo nuestra naturaleza humana? ¿Cómo logran que un niño hoy día sea superfluo? ¿Qué es lo que dice Hannah Arendt? Que es lo que buscan los regímenes totalitarios y la batalla cultural está avanzando eso, que seamos nadie. Esos señores de ahí ahora son estos de acá. Ese es el tema. Y hay 9 vínculos en los que se afirma el almen, específicamente. El primer vínculo es Dios. Para eso tenemos la desacralización, porque hoy día están desacralizándolo todo. No queda ni un espacio sagrado, ni siquiera la infancia sagrada. Eso es lo que están haciendo. Les estoy mostrando cuáles son las herramientas de la batalla cultural con las que están condenando a las nuevas generaciones. Primero, no quedan espacios sagrados. Los niños ya no tienen la experiencia de lo sagrado. Y eso transforma a un ser humano. Segundo,
el planeta, ecocentrismo. Pasamos del teocentrismo al antropocentrismo, al ecocentrismo. Es decir, hoy día el centro va a ser el planeta. Y nosotros tenemos que seguir lo que ellos nos digan para respirar menos, para no dañar el planeta. Corte, entonces, con Dios, corte mi vínculo con Dios, corté mi vínculo con el planeta, hay un asco y resulta que soy malo. Esto es lo que creen estos niños. Sí. Porque yo estoy respirando, emito CO2. Hay todos los días especies que se están muriendo por culpa de mi especie. Me odio a mí mismo. Y en consecuencia, a los demás miembros de mi especie, ¿o no? Sí. Es la inversión del mandamiento. Ama al prójimo como a ti mismo. Esta es la inversión absoluta del cristianismo. Y entonces me odio a mí mismo y evidentemente que ya no me quiero identificar con esta especie maligna a la que yo pertenezco. Si ustedes quieren un ejemplo de qué pasa cuando una persona ya no se identifica lo más mínimo con su especie, es el canibalismo. Porque ningún león se come un león. Ninguna gacela se come una gacela. El corte de tu vínculo con tu especie te lleva a ese punto. Y además tenemos los transespecies. La tradición, el corte con la tradición. ¿Cuál es la herramienta de la batalla cultural? El lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque todo eso era patriarcal. Entonces yo no voy a leer a Sócrates, como a leer la Biblia. Y con eso, otro corte de otro vínculo que te permite afirmar tu ser alguien. El corte con tu patria. Eso lo están haciendo con la inmigración, están diluyendo la nación. Eso es lo que están haciendo. Esa es la herramienta de la batalla cultural. El corte con tu sociedad. A todos los que no entendieron el carácter que tenía el segundo proyecto de nueva constitución, lo que instalaba era una antropología materialista genital. ¿Cómo funciona esto? Si ustedes hoy día quieren un trabajo o tienen un puesto de trabajo, ¿cómo eligen a la persona? Con su currículum, su talento, eso se llama meritocracia. ¿Qué pasa cuando yo establezco, como lo establecía el segundo proyecto de nueva constitución, que los cargos van a ser distribuidos por genitales? Hombres y mujeres, genitales, sean reales, artificiales o de nacimiento. Evidentemente que es la inversión, y yo pongo en el lugar del espíritu, del talento, del esfuerzo, del trabajo, pongo lo que está abajo, que es lo genital, es la inversión absoluta de nuestro orden social. Y eso obviamente que te desancla a tu sociedad, donde yo mi lugar en la sociedad no lo tengo por la persona que me he esforzado en ser, sino que por si tengo pene o vagina, evidentemente que no tengo vínculo con esa sociedad. Es obvio. Luego te cortan con tu familia, la autonomía progresiva, ¿qué es lo que es? Lo que decía Tere, bueno, uno le tiene que dejar cierto espacio a los niños, libertad, pero no le dejo ni uno. Obvio, lógico. Y la autonomía progresiva es meter al juez en tu casa. Imagínense lo desquiciados que estamos, que un juez tiene herramientas supuestamente para evaluar la situación psicológica del niño. Y mis hijos me decían, ¿y mi autonomía progresiva para no ir más al colegio, dedicarme a ser empresario y trabajar? No, para eso no hay autonomía progresiva. Es solo la destrucción a través de la genitalidad. Yo no estoy haciendo aquí un resumen, en parte además el libro que yo estoy escribiendo, pero de una charla que doy, yo los invito, a mí me escriben y los voy escribiendo. Esto es muy difícil de explicar en corto rato, pero se entiende. Luego la conciencia. Si tú no tienes conciencia, obviamente no tienes ser, y a través del adoctrinamiento no existe el hombre y la mujer. No digas que esto es malo, porque sí, todo depende. El relativismo, eso es lo que está generando. Y finalmente el cuerpo. La ideología de género, desde la perspectiva de un cristiano, debe ser profundamente combatida, porque lo que se le está diciendo, lo que se está enseñando con la ideología de género, es que Dios se equivoca. O sea, ya no es eclipsar a Dios, ya no es un proceso de secularización, ya es demonizar a Dios. Dios se equivocó y mira, te puso en un cuerpo equivocado. Esto no lo estamos viendo. Y esto está todo aquí. Esto lo han hecho acá. No habían llegado nunca a ese punto, ¿sí? A decir, y esa discusión está en las primeras discusiones, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, que si Jesús es naturaleza divina, naturaleza humana, ahí ustedes lo tienen, ¿no? Y finalmente es San Agustín el que llega a la expresión de que es una persona con su naturaleza. ¿Sí? Esa fue una tremenda discusión, siglo V, no me acuerdo. ¿Sí? Y aquí, entonces, voy terminando, les quiero leer, porque fui haciendo los links, ¿no?, para que nos quede claro cómo el libro de Gastón nos habla directamente de lo que nos está pasando ahora.
Como todos los niños, los nuestros eran adoctrinados y solo hablaban en nombre de Ankar Pak-Levat, no sé si lo puedo decir bien, o sea, del líder de los que toda la educación que les habíamos inculcado había sido aniquilada, esto en Camboya. Ninguna cortesía, ningún respeto, ningún buenos días señor o buenos días señora, ningún gracias. Ya no debían obediencia a sus padres, sino a Ankar. Nuestros hijos ya no eran nuestros, sino suyos. De hecho, yo ya no tenía ninguna autoridad sobre mi hijo, que me hizo comprender claramente que él no me necesitaba y que yo no lo necesitaba a él. Yo no era quien lo alimentaba, era Ankar. Él no era quien me alimentaba, era Ankar. Todos los vínculos materiales y afectivos que los unían a nosotros habían sido cortados, destruidos. De eso se trata, de cortar vínculos. Y a la gente que sabe algo de teología le sonará San Mateo cuando dice todo lo que se liga en la tierra se liga en el cielo. Están cortando los vínculos para dejarnos en el estado del nadie. Eso es lo que están haciendo. Lo están haciendo sin disparar una bomba. Lo están haciendo sin despotismo. Lo están haciendo con la batalla cultural y lo estamos aceptando. El amor y el afecto eran sentimientos que ya no existían en los campamentos, ni siquiera por parte de la hija que se había quedado conmigo. Hijo, hija, papá, mamá. Está desedipizado, porque el Edipo reconoce la existencia de madre y padre. De nuevo, Guattari tiene un libro que se llama El Anti-Edipo. Así se llama, desedipización. Y ahí tienes la batalla cultural y la autonomía progresiva. Entonces, bueno, vamos cerrando con reflexiones de Gastón, que dice: pareciera que el alma humana, hecha para conquistar el sumo bien, verdad y belleza, cuando no es correctamente causada, se venga, dirigiéndose al mayor mal, al más profundo horror y a la más horripilante fealdad, y todo ello en nombre de los ideales más nobles. Cuenta entonces Gastón que hay una esperanza. Y nos cuenta la historia del Papa Juan Pablo II. Cómo mientras en su país avanzaba el totalitarismo con sus horrores, había un hombre que podía hacer la diferencia. Y ese hombre es el Papa. Y así termina la gran obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, diciendo: cada final de la historia contiene necesariamente un nuevo comienzo. Este comienzo es la promesa, el único mensaje que el fin puede producir. El comienzo, antes de convertirse en un acontecimiento histórico, es la suprema capacidad del hombre. Políticamente se identifica con la libertad. Para que un comienzo se hiciera fue creado el hombre, dice San Agustín, ¿no? Este comienzo, así, esta es la última frase de ese libro de casi 600, más de 600 páginas. Este comienzo es garantizado por cada nuevo nacimiento. Este comienzo lo constituye desde luego cada hombre. Nacimiento. El año pasado, 72 millones de abortos, 73 millones de abortos, OMS. El acceso al aborto como derecho fundamental, ahora que lo aprobó Francia en su constitución, avanza como en la Carta de la Unión Europea. Tenemos asegurado con esta agenda, que yo creo que es la más horrible. Yo pasé 15 años estudiando esto. Yo creo que esta es la agenda ideológica más espantosa que ha podido urdir la humanidad. Esta agenda que ni siquiera nos deja la esperanza del nacimiento. Y evidentemente que la destrucción de nuestras naciones y el estado de superfluidad, que tú ya no pertenece a nada. Les voy a leer el verdadero espíritu que hay detrás de esto. Esta es poesía del señor Karl Marx. Su poesía, ¿sí? Pues un Dios ha arrebatado de mí todo, en la maldición y tormento del destino. Él estaba muy frustrado porque no le reconocían su obra. Todos sus mundos idos irrevocablemente. Solamente, dice Marx, me resta la venganza. Construiré mi trono en las alturas. Será su cumbre inmensa y fría, por su baluarte, supersticioso espanto, por su alguacil, la más negra agonía. Entonces podré caminar triunfalmente, como un dios, a través de la ruina de su reino. ¿Qué tal? No, yo creo que son súper exitosos. Esto es, pero si está, cada palabra mía es fuego y acción. Mi seno es igual al del Creador. Ah, la eternidad. Ella es aflicción eterna, muerte indescriptible e inconmensurable, artificialmente concebida para mofa nuestra.
Nosotros, mecanismos como relojes, ciegamente maquinales, hechos para ser los necios almanaques del tiempo y el espacio, sin más propósito que acontecer, ser arruinados, para que haya algo que arruinar. Si existiera algo que devore, saltaría adentro, aunque traiga al mundo su ruina. El mundo que se dilata entre mí y el abismo lo destrozaría en pedazos con mis perennes maldiciones. Estrecharía mis brazos alrededor de su cruel realidad. Abrazándome, el mundo sucumbiría estúpidamente. Y entonces se hundiría en la nada absoluta, fenecido, inexistente. Eso sería vivir verdaderamente. En esa poesía, que son recortes de distintas poesías, están, ahí es donde está todo esto. Y ahora lo están avanzando con nuestros niños y no nos estamos dando cuenta. Así que por eso necesitamos unos minutos.